¿Alguna vez te pasó que decís que trabajás en higiene y seguridad y te preguntan si te dedicás a limpieza o a seguridad patrimonial? Si estás en este rubro, seguramente sí. Ahora, ¿por qué en el año 2026 todavía seguimos confundiendo conceptos tan básicos? Y más importante todavía, ¿qué es realmente la higiene ocupacional? Podemos pensar en esta que es la semana de la higiene y seguridad en muchos temas posibles, pero me pareció importante empezar por una pregunta base. ¿Qué es higiene ocupacional? Porque muchas veces pareciera que higiene y seguridad es lo mismo, pero la realidad es que no. Y lo más interesante y también preocupante es que incluso hoy sigue siendo muy difícil centrar nuestra mirada específicamente en higiene ocupacional. Y esto no es casual. Es algo que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Por eso, para entender realmente este concepto, tenemos que ir hacia atrás. Te propongo algo mientras escuchás esto. ¿Cómo definirías vos en una frase higiene ocupacional? ¿La asociás a mediciones, a normativas, a salud? Guardate esa respuesta porque probablemente la vamos a tensionar bastante. Cuando buscamos información de calidad, encontramos diferentes fuentes que recorren caminos bastante similares. Una de las bibliografías que utilicé para este episodio fue el libro de Alberto Agustín Riva, Evolución de la higiene ocupacional, capítulo argentino, el cual te recomiendo que leas. Y en su primer capítulo plantea algo muy interesante. El concepto de higiene, en su mayor amplitud, se refiere a los comportamientos, las prácticas y la infraestructura que ayudan a mantener la salud y prevenir la propagación de enfermedades. Esto es clave, porque nos permite entender que la higiene, en su origen, era un concepto mucho más amplio de lo que hoy pensamos. No estaba fragmentado, no estaba dividido, era parte de un todo. Y si lo traemos a lo cotidiano, ¿cuántas veces nos pasa entonces que decimos que trabajamos en higiene y seguridad y nos preguntan si trabajamos en limpieza o en seguridad patrimonial, como te decía antes? Eso no es menor, es un reflejo de cómo seguimos mezclando conceptos, porque en sus orígenes la higiene ocupacional era parte de un sistema mucho más amplio que incluía el cuidado de la salud, el ambiente y las condiciones de vida. En un principio, las personas trabajaban principalmente en la tierra. Pero como ya sabemos, el mundo cambió, se industrializa, y ese cambio trae algo clave. El trabajo evoluciona y con él también las enfermedades. Empiezan a registrarse, empiezan a analizarse y aparece una idea completamente nueva que es que el trabajo podía enfermar a las personas. No solo las enfermedades propias de la época, también las que se generaban por trabajar. Un punto de quiebre, claro, es la revolución industrial. La irrupción de la máquina de vapor cambia todo. Pasamos de oficios artesanales transmitidos de generación en generación a producción masiva. Pero esto no fue solo eficacia, fue exposición. Personas trabajando más de 12 horas por día, con máquinas desconocidas, sin entender los riesgos y lo más importante, no teníamos ni idea de los efectos a largo plazo. Pensá un segundo. ¿Cuántas de las tecnologías que usamos hoy entendemos realmente en términos de impacto en la salud? En ese contexto, empiezan a aparecer médicos y profesionales que comienzan a observar algo distinto. Personas como Ramazzini, de quien te invito a buscar información, inclusive la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene un documento donde cuenta un poquito su historia, que empiezan a documentar enfermedades profesionales. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿El trabajo está enfermando al trabajador? Y en ese momento, la higiene ocupacional ni siquiera era una disciplina en sí, era una extensión del rol médico. A medida que los años van pasando, vamos formalizando el concepto de higiene y seguridad y lo vemos en la siguiente línea histórica. En 1918, Harvard otorga títulos en el área de higiene y seguridad por primera vez. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo y en 1941 aparecen los primeros valores límites de exposición a agentes químicos, por ejemplo. ¿Y en Argentina qué andaba pasando? Bueno, en Argentina esto se da en paralelo con grandes olas migratorias. Personas que ya venían con una mirada crítica sobre el trabajo, que se preguntaban, ¿el trabajo enferma? ¿Se puede trabajar sin descanso? ¿Es lo mismo cualquier tipo de trabajador? ¿Es lo mismo que trabaja un niño, una mujer o un hombre adulto? No nos olvidemos que en el contexto social que estamos desarrollando, había niños que históricamente se encuentra relatado que aproximadamente antes de los 9 años ya estaban realizando trabajo forzoso. Esas tensiones
empiezan a crecer en nuestro país y necesariamente nos llevan a la necesidad de tomar decisiones. De la mano de este contexto, el caso del doctor Vialé Macé es, sinceramente, uno de los puntos más potentes para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de higiene ocupacional, y lo bueno es que esto tiene un tinte nacional porque lo que te voy a contar ahora ocurría en nuestro país. Vialé Macé no se quedaba en la teoría, no se quedaba en la estadística, no se quedaba en lo que dicen los libros. Se mete a trabajar, se sube a los barcos, se mete en las bodegas, trabaja al lado de los obreros, carga, corta, construye. Y no lo hace desde un lugar simbólico, lo hace para sentir el trabajo en el cuerpo, para entender la fatiga, para entender el desgaste, para entender lo que no aparece en ningún indicador. Y hay algo muy fuerte en lo que él mismo dice cuando intenta dejar de lado sus propias ideas, para quedarse con los hechos. De este doctor también podés buscar información en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que cita parte de su trabajo desarrollado. En lo que respecta a hoy en día, nos interpela directamente como profesionales, porque si lo pensamos bien, nosotros muchas veces evaluamos condiciones de trabajo que nunca experimentamos. Medimos ruido sin haber estado 9 horas en ese ruido. Evaluamos exposición química sin haber respirado ese aire durante años. Analizamos posturas sin haber sostenido ese esfuerzo todos los días. Entonces, la pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Qué tan profunda es realmente nuestra mirada? Porque la higiene ocupacional no es solo medir, cumplir normativa, hacer informes, es entender. Implica desarrollar una sensibilidad profesional, una capacidad de proyectar en el tiempo qué siente esa persona, qué acumula, qué le va a pasar, porque muchas veces lo que evaluamos hoy se manifiesta dentro de 10, 15 o 20 años. Te dejo esta pregunta. ¿Cuántas de tus evaluaciones están hechas desde la experiencia indirecta y cuántas desde una comprensión real del trabajo? No se trata de hacer el trabajo del otro, pero sí de algo clave: no convertirnos en técnicos desconectados de la realidad, porque si pasa eso, perdemos el corazón de la higiene ocupacional. Y sin embargo, esto sigue teniendo un problema. En 1951 ya se decía que las enfermedades profesionales eran subestimadas. Y hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Porque es mucho más fácil trabajar sobre lo inmediato, sobre lo visible, sobre el accidente, que sobre lo crónico. Porque lo crónico tarda años, no es evidente, no siempre se puede rastrear, y entonces pasa algo incómodo. Hay trabajadores que se enferman durante años sin que eso se vincule directamente con el trabajo. Desde lo técnico, la higiene industrial se basa en anticipar, reconocer, evaluar y controlar riesgos. Y trabaja sobre agentes químicos, físicos, biológicos, entre otros. A diferencia de la medicina laboral, el higienista actúa sobre el ambiente, mientras que el médico sobre la salud laboral. Y algo importante, el término higienista no es inventado, es un concepto internacional. Habla de alguien con una mirada entrenada hacia estos riesgos. Y ahora llevemos esto al presente. Estamos frente a un nuevo cambio. Inteligencia artificial, automatización, trabajo cognitivo, y esto abre nuevas preguntas. ¿Qué nuevas enfermedades laborales van a aparecer? ¿Cómo va a impactar esto en las personas? Porque sería ingenuo pensar que no va a haber consecuencias. El rol del higienista no está terminado, está en transformación. Y probablemente el desafío más grande no es solo medir mejor, sino mirar distinto, profundizar, investigar. Y ojalá, como país, empezar a generar conocimiento propio en higiene ocupacional. Espero que este episodio te haya servido para saber un poco más cuál es el rol de quien ejerce higiene ocupacional. Si este episodio te gustó, te sumó a tu crecimiento, espero que le des like, que lo compartas y que me sigas, porque eso me ayuda a poder seguir invirtiendo tiempo y equipos en la grabación de los mismos. Quiero leerte en comentarios. ¿Sabías todo esto respecto a higiene ocupacional? ¿Hay algo que tendría que haber dicho y no dije? Bueno, si es así, nos vemos en comentarios. Gracias por acompañarnos una semana más.